Carl Sagan, Uma Thurman y la gosa sorda. De ellos vamos a hablar. En el día de hoy vamos a hablar mucho de ciencia y lo vamos a hacer con la gran protagonista de ese espacio, que no son ninguno de los tres que he citado hace un momentín. La gran protagonista de este nuevo Ellas Hablan de Ciencia es Andrea González. Andrea es investigadora en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, el Instituto I3M, que es un centro mixto entre nuestra universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue también una de las ganadoras en la última edición de los premios de investigación de la UPV y ya la presentamos, le saludamos. Gracias. Andrea, muy buenas. Hola Luis. Mil gracias por venir aquí. Encantada de estar aquí. Hablar un poquito, mucho de ciencia, mucho de ti también, porque empezamos siempre intentando conoceros un poquito más, ese lado más personal. Y lo primero que queríamos saber, Andrea, es si en tu día a día, en tu vida diaria, tienes una persona que te haya marcado, que lo siga haciendo, una o varias. ¿Quién es esa persona indispensable para Andrea González? Bueno, pues una solo imposible, porque a lo largo de una vida pues conoces a muchísima gente de distintos campos que te marcan. Pero si yo tengo que nombrar un referente científico como tal, para mí es un señor que se llama Martin Grossman. Él es físico también, pero ya está jubilado, de hecho se jubiló hace poquito. Y a mí me ha marcado él porque le conocí hace un par de años a través de una colaboración que hago con la IEEE para llevar escuelas a estudiantes de doctorado en países en vías de desarrollo, y él pues siempre me ha mostrado el lado más humano de la ciencia. Yo cuando empecé en esto, pues para mí la ciencia pues era ciencia, por supuesto, ves el lado humano, pero me faltaba esa conexión con la sociedad. Es decir, vale, aquí se puede aportar, y él fue precisamente el que me enseñó a, mira, somos científicos, nos encanta lo que hacemos, pero cuando lo compartimos es cuando ahí dices, vale, aquí es donde lo completo. Entonces, aparte de todo lo que él sabe, todo su conocimiento, los valores que él tiene, es algo que él a mí me ha marcado. ¿Y algún recuerdo también que te haya marcado, Andrea? Sí, la verdad es que sí, pero esto no es tan profundo, es un poco más personal, como has dicho. Sí. Y es que pues yo recuerdo mucho el día que defendí mi tesis doctoral, que fue en 2018, y me acuerdo de ese día porque, claro, yo al principio no quería invitar a nadie de mi familia, más allá de mis padres y mis hermanos, porque al final haces una tesis doctoral, una hora hablando, un tema en concreto, de ciencia, de física, dices, al menos que esté en el campo, claro, yo decía, madre mía, les voy a hacer venir aquí, Iván. Y me acuerdo que solo se lo dije a mis padres, pero cuando llegó ese día pues estaban mis padres, mis hermanos, mis tíos, mi abuela. Y me acuerdo de estar defendiendo la tesis y verlos a ellos en el público, mi tío durmiendo, por cierto. Y bueno, y ellos ahí, mi abuela así, y la tesis era en inglés, que ya no sabe inglés, por supuesto, pero mirándome así como lo entiendo todo, me encanta. Entonces para mí ese es uno de los recuerdos que más es uno de los días más importantes, ¿no?, en la trayectoria de una investigadora, de un investigador, porque es una respuesta que se repite mucho en este programa. El día de la tesis es un punto de inflexión en la carrera, es, bueno, ya soy doctora, ¿no? Pues sí y no. Fíjate, yo ahí tengo como una especie de dicotomía, y es que es un día muy importante, por supuesto, te conviertes en doctor, es como la culminación de ese periodo de 3-4 años que estás esforzándote con miedo, llegaré, no llegaré, lo haré bien. Pero es que como las semanas de antes estás tan obsesionado, releyéndotelo todo, ensayando, cuando llega ese día en realidad es como, vale, quiero hacerlo, quiero olvidarme. Entonces, más que en sí una marca de, ¡buah, lo he conseguido!, es como lo compartes, lo ves con toda la gente, estás feliz. Sí, o sea, es un antes y un después, pero ya te digo, un poco que estás deseando que llegue, quitártelo encima, pasarlo. Es como más o menos, vamos a hacer un símil, porque sabemos que te gusta mucho correr. Sí. Es como el muro. Exacto. ¿No? Cuando lo superas, ya todo ves ahí en bajada, te descargas, Hemos empezado el programa, la primera persona a la que hemos citado es a Carl Sagan, un referente para cualquier, en mi opinión, investigador, investigadora. Para los que nos dedicamos a la comunicación y a la divulgación científica, para mí no hay nadie mejor, no hay ningún referente mejor. Y tú te quedas con uno de sus libros como libro destacado, como libro preferido. ¿Con cuál, Andrea? Con el de Contact. Y bueno, a mí ese libro me encantó, no solo por la rigurosidad científica que tiene en algunos aspectos,
sino también porque ese libro tiene un valor sentimental para mí. Y es que precisamente cuando realicé mi tesis, luego yo me fui de postdoc a Estados Unidos, a Stanford, y mi director de tesis, que está aquí en la UPV, que es Antonio González, él me regaló ese libro, bueno, me lo prestó, porque ese libro se lo regaló a él su mujer, también cuando acabó sus estudios, y yo no lo conocía, me dijo, toma, para que te lo leas en Estados Unidos, como el principio siempre es más difícil, y cuando estaba allí me lo estaba leyendo, y aparte de la apreciación que sentí por su parte, lo que me gustó la historia, pues para mí ese es mi libro por excelencia. Pues como decimos, otro más apuntado a ese listado que nos estáis trasladando, cada una de las investigadoras. Para mí, Sagan es Dios, en el mundo de la divulgación. Y... De hecho, ¿sabes qué? ¿Te puedo decir una cosa? Claro. Justo en una de las primeras ediciones del libro hay una foto de un satélite que está así cayendo en la nube. Pues esa foto la hizo Martin Grossmann, el señor que mencionaba al principio, cuando tenía 14 años. Wow. En Alemania se fue con bici con un telescopio, hizo la foto y le salió publicada y le escribió y le dijo Carl Sagan, oye, he visto esta foto tuya, porque claro, antes no era como ahora que en internet te encuentras de todo. O sea que al final es todo como que se alinea para ciertas cosas. Y de un referente a otro referente en el mundo del cine, como es Pulp Fiction, que es tu peli también preferida. Sí, me gusta mucho esa película. Y aquí el por qué hemos hablado de Uma Thurman. Exacto. Me gusta mucho esa película, no solo en sí por la película, que me entretiene, me divierte, sino porque es curioso que a mi padre le encanta y siempre nos ponía la banda sonora en el coche. Bueno, era un poco una mezcla entre eso, Melendi en verano, típica familia española, sí. Imagínate, pero siempre nos ponía Pulp Fiction y a mí me gustaba mucho porque los ritmos que tiene me motivaban. No tenía ni idea de los diálogos que decían. Y luego, ya al cabo de los años, cuando acabé el máster, me fui a Alemania a hacer una estancia y la película que nos pusieron ahí fue justo esta. Y por primera vez entendí los diálogos y dije, bueno, esta película me encanta. Y desde entonces la he visto como 50 veces. ¿Y si te digo Camas Muyach? Uy, ¿Qué te viene a la cabeza? Valencia, mi Valencia. A mí es una de mis canciones favoritas por el sentimiento también que tiene. Cuando empieza a hablar de Valencia, Carrer de la Pau, el Parterre, Glorieta, especialmente como has dicho que me gusta correr, pues muchas veces cuando corro por ahí luego escucho la canción y me trae esos recuerdos, me evoca Temazo de La Gosa Sorda. Sin duda. Y estamos hablando de lugares emblemáticos de la ciudad de Valencia, porque Andrea ha viajado mucho, pero tu lugar preferido del mundo es nuestra ciudad. Sin duda. Sí, sí. A mí Valencia, bueno, yo nací aquí en Valencia, La Terreta, y he sido muy feliz. Me encanta el estilo de vida que tenemos, me encanta poder salir a la calle y disfrutar del ambiente, tener opciones culturales, tienes teatro, tienes cine, tienes otros eventos, las universidades que son buenísimas. No sé, para mí Valencia tiene algo difícil especial. De superar, ¿eh? Imposible, es mi opinión. Y para correr también es ideal. La ciudad del running. O sea que, un desafío, Andrea, personal. Pues actualmente mi desafío personal está relacionado con mi investigación y es pues llevar a cabo el proyecto que me concedieron hace poco, que es para desarrollar el primer equipo PET pediátrico, que con suerte lo instalaremos aquí en Valencia. Y ese es mi desafío, no solo en sí el proyecto, sino también estoy aprendiendo ahora pues, a liderar un poco más a los estudiantes que están participando en el proyecto. Entonces mi desafío, digamos, que es hacer eso bien. Ahora hablaremos un poquito más sobre esa parte de la Andrea científica, pero antes nos queda una pregunta más de este primer bloque que titulamos siempre como en primera persona. Un deseo. ¿Deseo? Pues que salga bien el proyecto, ya que hemos empezado con eso. Y no sé, en general con eso ahora mismo me sentiría bastante satisfecha. Y algo así más profundo, la verdad es que no te sabría decir nada en concreto, sino pues que todo siga como ha ido hasta ahora, en general. ¿Qué es lo que despierta en ti, Andrea? ¿Por qué Andrea González se dedica a la ciencia? En este caso hablaremos de ese PET pediátrico ahora enseguida. ¿Cuándo te llega esa chispa de pasión por la ciencia? Yo me voy a dedicar a esto. Pues la verdad es que no creo que haya sido una chispa en sí de un momento puntual, sino creo que ha sido todo un proceso evolutivo. A ver, yo siempre, la verdad es que cuando era pequeña, pues siempre estaba haciendo preguntas, me llamaban la atención muchas cosas, pero creo que un poco como cualquier niño. La diferencia es que yo me orienté un poco más por la rama de por qué pasan las cosas, qué es la ciencia, qué explica esto. Y pues en el instituto decidí hacer, de hecho en el instituto hice el bachiller científico y tecnológico porque no tenía claro que
que era lo ¿no? mío. Y me cogí pues asignaturas también de biología. Luego iba de voluntaria oyente a biología humana porque tenía así un poco esa como... Me interesa todo, pero no sé en concreto el qué. Y ahí pues un profesor me dijo, oye, ¿tú sabes lo que es la física médica? Y dije, no. Y me dijo, pues mira, es una rama de la física que se combina con la medicina. Un profe del instituto, Sí, Andrea. mi profesor de biología, de hecho. Y me llamó mucho la atención y dije, oye, pues quizás esto me permita unir todo así un poquitito. Y pues a raíz de ahí dije, vale, voy a hacer física. Hice física, el máster en física médica y todo ha sido así un poco como esa adición en cada momento que ha dicho, vale, esto es lo mío. Esa pregunta que te hace ese profe te marca, por tanto. O sea, si Muchísimo. cuando te dice, sabes qué es la física médica, la desconoces, es un ejemplo de la importancia de los profes de secundaria, de bachiller, de primaria, pero sobre todo en esa época en la que dices, uff, es que no sé por dónde voy a tirar, de la importancia para ayudar a las decisiones de los chavales. Sin duda, sin duda. Por eso, a ver, los profesores son nuestros educadores, son nuestros guías en ese momento, que sobre todo eres un niño y sí, por supuesto, en tu casa también te orientan, pero en mi casa, por ejemplo, no hay ningún científico. Entonces tampoco tienes ahí alguien que te pueda aconsejar desde la experiencia. Y en mi caso, de hecho, yo con la asociación que tengo, que es Mujeres de Ciencia, un consejo que siempre le doy a las jóvenes es preguntad mucho en el instituto al profesor con el que os sintáis más afín o profesora, que tú veas que realmente te conoce, que te va a ayudar, porque ellos saben, han pasado por ahí. Entonces, para mí, él marcó mi trayectoria. Sí. Un momento clave en tu carrera científica hasta el momento, ¿lo tienes claro? Claro, pues un momento clave, sí, yo te diría que fue cuando decidí hacer el doctorado, que me daba vértigo, y fue porque justo Antonio, mi director de tesis, él me dijo, mira, Andrea, yo aquí no busco al más listo, no busco al que más sepa, busco al que más ganas tenga de aprender y contribuir. Y dije, vaya. Y le dije, pero bueno, hay que tener algo para hacer esto. Y me dijo, por supuesto, pero si has llegado hasta aquí, la base científica la tienes. Ahora lo que yo quiero es alguien que esté aquí y que se esfuerce y que le motive y que tenga pasión. Y dije, mira, voy a hacer el doctorado. Entonces a mí ese momento me marcó porque tenía miedo, obviamente. Y cuando él me dijo esas palabras, dije, bueno, yo me voy a esforzar como la que más. Así que yo diría ese momento. Esta es la carrera que quiero empezar ahora, Sí, ¿no? sí, sí. Estamos hablando de PET pediátrico. Vamos a explicar qué es un PET, qué es la medicina nuclear y después incidimos un poco en la evolución de ese proyecto y qué es lo que queréis conseguir. Lo primero, medicina nuclear. Cuando hablamos de medicina nuclear, ¿de qué estamos hablando, Andrea? Pues la medicina nuclear es una rama de la medicina que en lo que se basa es en el uso de sustancias radioactivas pues para obtener un diagnóstico o obtener imágenes sobre los procesos metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo, sin necesidad de tener que abrir al paciente, ver lo que está pasando y además a un nivel tan molecular pues tampoco lo veríamos. Entonces la medicina nuclear engloba todo eso, todas las técnicas que utilizan una sustancia radioactiva para producir una imagen. Un ejemplo de diagnóstico, por ejemplo. Pues el PET en concreto, que el PET es tomografía por emisión de positrones. Justo lo que inyectamos, esta sustancia que te comentaba, es un emisor de positrones y depende con lo que la ligas, digamos, se acumula en ciertas partes del cuerpo. Así, algo que todos conocemos es la glucosa, ¿no? A la glucosa, ¿qué le pasa? Que es como el combustible de nuestro cuerpo. Los tumores, por ejemplo, consumen mucha glucosa porque son muy activos. Entonces, si tú esa sustancia radiactiva la unes a la glucosa, se va a acumular, por ejemplo, si hay un tumor, en esa zona tumoral. Emite positrones, estos positrones se aniquilan con el cuerpo, indoloro, no lo notas, y la máquina PET que está alrededor es la que detecta esa emisión. Con eso obtienes la imagen. Entonces, ese sería un ejemplo diagnóstico o un ejemplo de los procesos metabólicos, cómo se distribuye la glucosa, entre otras, con la medicina nuclear. Y desgranemos ahora un poquito ese gran proyecto en el que estáis trabajando. Objetivo, desarrollar el primero, PET pediátrico. Pediátrico. Perdón. ¿En qué fase está y cuáles son los plazos que planteáis, Andrea? Vale, pues este proyecto en concreto se llama Fénix, porque al equipo le hemos llamado Fénix, como el ave que resurge de sus cenizas. Y bueno, la técnica PET es algo que lleva muchos años utilizándose porque tiene, vamos, es la técnica por excelencia en imagen médica. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de niños, los niños también son pacientes, pero no tienen nada que ver con los adultos. Empezando porque su metabolismo es distinto, sus órganos son más pequeños, las lesiones también. Ya no solo eso, sino desde el punto de vista más humano,
Tú a un niño no le puedes decir como a un adulto, mira, métete en esta Quédate ahí máquina que da miedo, da miedo, y estate quieto y no hagas nada. Entonces, la idea aquí es un poco mejorar los escáneres actuales, pero pensando en los niños, porque además, como te digo, no están optimizados. Las pequeñas lesiones que tenemos que ver con un equipo convencional es insuficiente. El número de cuentas que tenemos que recoger con los equipos para adultos también es insuficiente, entonces requiere tiempos más largos, dosis más altas. Lo cual eso sí que es un tema muy conflictivo porque cuando tú inyectas el elemento radiotrazador es un elemento radioactivo. Entonces los niños, por ejemplo, pues tienen más esperanza de vida en la cual pueden desarrollar efectos adversos de esta radiación. Entonces la idea de Fénix es diseñar la tecnología que nos permita adaptarse a los niños para mejorar todo esto que he comentado. Entonces este proyecto me lo concedieron a mí con una RC Starting Grant del European Research Council y empezó el 1 de diciembre de 2024, así que llevamos un añito. Por ahora estamos en las fases aún de desarrollo y perfeccionamiento del detector porque queremos detectar fotones Cherenkov, lo cual es un gran reto. Y estamos en esa fase y el proyecto se extenderá hasta diciembre de 2029 porque son 5 años. Y la idea pues, es realmente construir el primer prototipo de este escáner. En 2029 hablamos de ese resultado. Yo sería muy... Mira, pues uno de los deseos es ese, que en 2029 estemos aquí diciendo conseguido. Sí. Vamos a hablar ya de consejos, ¿vale? De consejos para los jóvenes investigadores, las jóvenes investigadoras y después para más peques. Pero antes, nos estás relatando tu trayectoria, tus objetivos, ese gran proyecto que es Fénix. Echando la vista atrás, Andrea, ¿volverías a elegir esta misma carrera que tienes desarrollada hasta el momento? ¿Sabes que la ciencia sería en otra vida tu vida también? Sin duda. Sí. O sea, eso es que lo tengo clarísimo. Sí, porque a mí me gusta mucho el trabajo que hago. Entonces, a veces no es un trabajo, también es un poco un hobby, una pasión. Te permite desarrollarte. Además, ser científico para mí es un trabajo cómodo, pues porque puedes explorar, puedes experimentar. Te equivocas, te frustras, sí. Pero a mí personalmente es algo que no tengo duda, que no creo que hubiese nada que me llenase así. Y puedes aportar a la sociedad, que es lo Exacto. que De hecho, física médica yo lo cogí porque ves la física aplicada. La física, todos lo sabemos, es algo que a veces suena y dice, bueno, sí que me está contando aquí ecuaciones, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que en la física médica lo bonito es que lo que tú haces, lo ves. Ves cómo aportas. Entonces a mí eso es algo también entre estas cosas que me motivan y que me dan la seguridad de que esto me gusta, es eso. Y este programa se llama Ellas hablan de ciencia. ¿Hasta qué punto es importante estar haciendo esto que estamos haciendo tú y yo ahora? ¿Hasta qué punto es importante contar la ciencia, Andrea? Todos los niveles. Te diría, es casi tan importante como conseguir la financiación para hacer el proyecto. De hecho, para conseguir esa financiación, un pilar fundamental es esto, es divulgar. Es hacer llegar todo lo que nosotros hacemos a la gente de la sociedad, motivarles, decirles, mira, apoyadnos, uniros, contribuir. Entonces, para mí esto es muy importante. Por eso, en parte, fundé la asociación Esta Mujeres de Ciencia, que lo que pretendemos es promover la ciencia entre las mujeres que a veces se sienten un poco más como, uff, esto no es para mí. No, sí que es para ti. Y aquí estamos. Ya que introduces este tema de, uff, esto no es para mí, ¿sigue existiendo ese síndrome de la impostora más en la investigadora que en el investigador? Yo te diría que sí, pero creo que cada vez menos. Creo que, a ver, la ciencia es una cosa de todos. Yo, por ejemplo, de hecho mi referente no es una mujer, es un hombre, entre otros que tengo. También hay mujeres, pero no solo mujeres, porque para mí la ciencia no distingue si eres hombre o mujer, es algo neutro. Entonces yo creo que eso es algo que nos estamos dando cuenta todos, que con este tipo de programas, este tipo de cosas lo normalizamos. O sea, ya no es una distinción entre es un hombre o una mujer, no, es la ciencia en general. Entonces, por eso es muy importante hacer este tipo de cosas, así que gracias. Pues colaboraremos, seguiremos colaborando con vosotros, con Mujeres de Ciencia, porque aquí compartimos el diagnóstico y el objetivo, que es el de la visibilización de la ciencia, pero es verdad que hay que ese seguir pequeño trabajando. Empujoncito. Efectivamente. Sí, pero yo creo que cada vez la cosa... Va me mejor, siento optimista. afortunadamente, sí. Eso es. Y si no, ahí estamos para intentar aportar nuestro granito de arena. Ahora sí, consejos. Consejos para... Has deslizado alguna respuesta antes, porque decías dedicar tiempo a los jóvenes investigadores que están empezando. A ellos, ¿qué les transmites? A aquellos que salen del grado, que están empezando esa carrera, que tienen como objetivo
ese muro que después pueden pasar seguro del doctorado, ¿qué les dirías, Andrea? Pues a ver, lo que yo les diría es que si tienen pasión científica, que lo intenten, porque son muy jóvenes. Entonces, el miedo está ahí, pero por intentarlo no pierdes nada. El no ya lo tienes, pero si lo intentas y es un sí, pues oye, eso que te llevas y a lo mejor descubres algo que te hace tan feliz como a mí me hace feliz esto, por ejemplo. Entonces mi consejo es, inténtalo, asesórate, pregunta, sé pesado, o sea, está ahí y insiste, insiste. Si tienes dudas, que te las resuelvan, que para eso estamos nosotros. Sí, a veces pues dices, qué tostón, pero bueno, lo vamos a hacer porque nosotros hemos pasado por ahí y podemos empatizar. Entonces, que lo intenten sin duda. Y luego también algo muy importante que les diría es una frase que me dijeron a mí, que es choose the people you like to work with. Elige a la gente con la que te gusta trabajar, porque la ciencia es multidisciplinar. Sí. Necesitas un grupo. Tú solo, por ti mismo, puedes hacer cosas, pero es lo que te dijo Antonio, en realidad. Mira, Andrea, yo necesito esto. Exacto, entonces es eso es lo que se necesita. Yo les diría eso, que sepan elegir. Y si no, pues que sepan cambiar, que no tengan miedo de cambiar, pero es muy importante rodearse del entorno. Exacto, de gente que realmente te aporte y que te ayude a crecer. Y ahora sí, cerramos. Has hecho mención a la importancia de ese profesor del instituto que te habló de la física médica. Vamos a centrarnos ahora en esos alumnos, alumnas de instituto, de la ESO, de bachiller, que tienen ahí ese run de que la ciencia les atrae, o incluso a los que no. A estas edades, ¿qué mensaje les trasladarías tú con tu experiencia, con la carrera científica que llevas hasta el momento, con esa RC que estás desarrollando? ¿Qué les dirías a ellos y ellas, más pequeños de los que hemos hablado ahora? Que no pierdan la ilusión, que si realmente sienten esa curiosidad científica, pues que la exploren y que bueno, que es un camino muy bonito, que se lo van a pasar súper bien si lo hacen, porque es lo que necesitan ahora cuando son niños. Que pregunten a los profesores, en mi caso fue clave que viniese este señor, Pedro Liebana se llama, y me dijese, mira, esto existe. Entonces yo les diría eso, que sí, que se lo tomen como algo que explorar, algo que descubrir, que no se rindan, que estén ahí. Y que se puede, que nada es imposible, que con un poco de esfuerzo llegarán lejos. Y que España, vamos, tenemos aquí unos recursos buenísimos a nivel científico. Así que tienen todos los ingredientes. Ahora a cocinar.